Así que amigos, ya cargamos combustible, tenemos el tanque recontra lleno y nos vamos para Alaska. Mirá lo que estoy diciendo, Fer, nos vamos para Alaska, estoy diciendo. Yo realmente estoy en shock que estuvimos frente a la frontera de Alaska y no entramos. Y no vamos a entrar a Alaska. Hemos llegado a este punto del mapa manejando desde Argentina. Nosotros somos Fer y José y hace más de 4 años y medio que salimos desde Buenos Aires, Argentina, con rumbo sur para llegar al fin del mundo. El punto de partida de este viaje con destino Alaska, en el extremo norte del continente. Hoy nos encontramos a tan solo 260 kilómetros de nuestro objetivo. Llegaremos a la frontera con Alaska, pero no vamos a poder ingresar. Quédate para saber lo que se viene en este gran capítulo de Americando. Miren este lugar, es verdaderamente hermoso. Tenemos aeros estacionados ahí, estamos trabajando, yo estaba editando el video y Fer tomando sol. Pega el sol canadiense. Sí que pega. Aparte, mira, tengo la vista de una montaña con nieve. ¿A ver cuál es tu vista? Ah, tremenda montaña, sí, sí. ¿Y cómo va eso? Es un montón que no sacaba esta rueda. Estaba recontra pegada, me costó bastante. Pero hay algunos ruditos sacaneros que queremos controlar antes de ir por esta ruta que les vamos a mostrar en breve. Es una ruta que nos dijeron que no hay señal, que es una ruta bastante desolada. El próximo pueblo grande o ciudad grande va a estar a más de 700 kilómetros, así que por eso queremos que esté todo más o menos en condiciones. Y acá tenemos un lugar muy cómodo. Como pueden ver, hasta pudimos sacar el colchón. Y estas cosas no podemos hacerlas en cualquier lugar, así que estamos aprovechando este lugar. ¿Ya revisaste la otra rueda y no le viste nada raro? No, no vi nada. Yo pensé que el ruido venía de ahí, era un ruidito medio como a freno y estaba un poquito caliente cada vez que nos bajamos, la tocamos así, está un poquito caliente. Puede ser los rodamientos, pero no vamos a hacer esto ahora, a sacar los rodamientos ahora, ¿no? Solamente es una revisión por arriba y un engrase. Claro, el engrase que también hace bastante que no le hacíamos. Miren amigos, hay un cartel que dice North to Alaska, Stewart 237 kilómetros. Bueno, Stewart es el lugar donde está enfrente a Alaska. Es de Canadá, pero está enfrente a Alaska. Y es el lugar más cerquita que tenemos ahora para ir a Alaska. What is YouTube? Ahí nuestros amigos no podían creer que veníamos de Argentina. Sí, tremendo. Le sacaban foto. Unas motazas BMW. Sí, vienen esa moto que está ahí y nosotros estamos cargando combustible para agarrar una ruta donde no vamos a tener combustible. Sí. Nos dijeron que es muy linda y bueno. Al parecer la ruta que vamos a agarrar a partir de ahora es muy desolada, ni señal, ni estaciones de servicio. Creo que llega a la parte más desértica del viaje hacia Alaska en el país de Canadá, ¿no? Así que bueno, ahí están nuestros amigos que son de Serbia, que viven en Canadá, que bueno, nos sacaron una foto y decían cómo vienen de Argentina. Sí, sí. Y conocían Misiones Y Ushuaia, Buenos ¿no? Aires. Y Ushuaia también. Y Ushuaia también, sí. Hello. Hello, hello. How are you? Fine, and you? I'm good too. Yeah. You have a YouTube channel too? No, no, no. We'll watch yours. Our channel is Americando. Americano, huh? So you what travel and more traveling? Yes. Yes. Channel, yeah. That's when I saw YouTube. Yes. We travel around Argentina, Chile, Bolivia, all these countries. I'm going to record you. Yes. What's your name? José. Jose. So you said you have gone to all those countries? Yes, we know that Oh, country. wow. Yes. Oh, this is you travel in this vehicle. Yes, it's I our see. house. Very nice. Wow. Where are you from? Vancouver. Ah, Vancouver. Yeah. Very beautiful. It's a beautiful city, Vancouver. Okay, It's nice. Yeah, we Have you been there? No, Not yet, huh? no yet. Not yet. Not yet. Nice Maybe in the return. Yes. Yeah. Maybe in the return. So where are you heading now? Where are you going? Alaska. Oh, you're going to Alaska? Yes. Wow. We live inside 4 years and a half. Really? Yes. In this. In this, from Argentina and Canada, 4 years and a half. Nice meeting you guys. Yes. Okay. Nice to meet you. Keep it up. Bye. Thank you. Thank you. Y bueno amigos, seguimos conociendo personas. Claro, porque la gente acá dice, che, ¿cómo vienen tan lejos? ¿Por qué vienen desde Argentina? Cuando le decís, Nice, so we can tell our friends about you. yes. Yeah, of yeah. course. Vamos a sacar una foto, vamos a sacar una I foto. want a photo. Le están sacando fotos ahí a Americando.
Pensé en un principio que como que te empezó a grabar porque no le gustó que lo No, grabando. al contrario. Sí, yo también pensé al principio, pero no, al Sí. contrario, le re gustó y empezó a grabar. Sí, sí, después le dije, tienes que ser youtuber porque Claro. te gusta la cámara. Pero no, en un principio pensé que no le había gustado porque dijo, estás filmando, entonces voy a filmar también. Claro, como que Me dijo, bueno, yo asusté. te voy a filmar. Claro. A lo que voy es que este cariño, capaz que así. Claro, es hace raro, mucho ¿no? que no lo vivimos con la gente que vive acá. Obviamente sí con argentinos que con los que estamos viajando, pero no con la gente que suele vivir en Canadá. No es tan demostrativa. ¿Qué se siente ver por primera vez el cartel que dice Alaska? Estoy en shock. Tremendo, Pero pará, ¿no? porque no estamos en Alaska. No, estamos entre la ruta 37 y 16. Para allá queda Alaska, por esa ruta. Estamos muy cerca. Muy cerquita, ¿no? Es la primera vez que vemos la palabra Alaska escrito en un cartel, ¿no? Dice North to Alaska, Norte to Alaska, y te dice Stewart, la cantidad de kilómetros que hay, 237. Bueno, podemos ver qué onda para allá. Dicen que la ruta esa es muy, pero muy linda. Así que amigos, ya cargamos combustible, tenemos el tanque recontra lleno y nos vamos para Alaska. Mirá lo que estoy diciendo, Fer, nos vamos para Alaska, estoy diciendo. ¿Vos Lo podés mismo creer? que dijimos cuando salimos de Loma de Zamora, Claro. en la Plaza Libertad. Dijimos, Dijimos- vamos para Alaska. Pongamos primero, no, ahí vamos para Ushuaia. Sí. Ahí vamos para el sur. verdad. Pero acá estamos yendo y diciendo vamos para Alaska. Cargamos nuestro combustible justamente para agarrar la ruta que va para el norte. Una frontera que está muy cerquita, que está a unos 230 kilómetros, justamente ahí donde dice Stewart. Y esa es lo primero que vamos a ver de Alaska. Por ahí llegamos y podemos cruzar Alaska por ahí. Para ponérselos más o menos visible, es como que ingreses a Argentina por el sur o por el norte. Y supónganse que ingresás a Argentina por el sur, pero no podés atravesar Argentina y llegar al norte. Bueno, algo similar, ¿no? Claro. Acá a Alaska se puede ingresar por el sur, pero no podés acceder al norte de Alaska por Alaska. Tenés que ir por Canadá. Así que, amigos, se viene una ruta hermosa. Tengo muchas ganas de manejar, Fer. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con esa frontera, porque aparte si ingresás por ahí, o sea, tenés que hacer los papeles. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Sí, pero espera. Primero vamos a agarrar esta ruta y vamos a conocerla. Nos están esperando nuestros amigos más adelante, Sí. que están ahí en un lago. Dijeron que es un lago muy lindo. Nosotros tenemos que subir videos con anticipación porque en toda esta ruta que vamos a agarrar ahora, unos 700 kilómetros, no hay señal. Claro, así que bueno, ¿Ya avisaste vamos. a tu familia? Sí, ¿Avisaste a todo el mundo que no tenés señal? sí. ¿Subiste video para Fermu Gravi? No. Hace 25 kilómetros que estamos transitando esta ruta y ya vimos 3 osos. No lo podemos filmar porque estamos yendo rápido como nos han pedido. Y aparte no podemos frenar porque como pueden ver hay poca banquina. Entonces ya ahora solamente podemos apreciar los osos muy rápidamente. Pero haber visto 3 en tan poco tiempo me parece un montón. Sí, cuando estamos entrando a esta ruta había un cartel justamente que nos explicaba eso, que es un corredor de osos. ¿Qué significa corredor de osos? Que hay osos por todos lados. Es un lugar donde los osos transitan libremente por acá. Y bueno, a ver, aparte, esta ruta atraviesa zonas donde son poco pobladas y obviamente los osos aprovechan que estas zonas son poco pobladas por el humano y viven más en libertad, ¿no? De hecho también lo podemos notar en la vegetación. Está como todo mucho más boscoso, mucho más, no está tan arregladito. Bueno, vamos a ver si logramos captar al menos algún osito. Yo solamente paro, Fer, si vemos un lobo, si vemos un mus o un lince, paro. Ah, no, bueno, si vemos un oso grizzly también paro. Agarramos la ruta un poquito, unos 50 kilómetros más o menos. Estamos en un parador. Estos lugares hay un montón por todos lados, ustedes ya lo han visto, donde paran las casas rodantes, paran los autos. Está bueno porque también hay baños. Pero les voy a mostrar este mapa que está buenísimo. Yo dije, le voy a sacar una foto a esto porque hay mucha información. Nosotros salimos desde acá, de Kitwana, acá cargamos combustible. Y esta es la ruta que vamos a hacer nosotros, la ruta 37, que va para el norte, todo eso del norte. Y acá llegás a la nueva provincia del Yukon. Y esta es la ruta Alaska Highway, ¿no? Esta es la autopista que va hacia Alaska, la que te lleva hacia el fin de esta travesía, ¿no? Pero hay un dato particular donde podemos llegar a Alaska antes. Sí, amigos, podemos llegar a Alaska mucho tiempo antes. No hace falta ir para arriba para llegar a Alaska, no hace falta ir para el norte. Podemos llegar a Alaska acá.
Esto que está acá en blanco es Alaska. Y podemos llegar por esta ruta que vemos acá, la ruta 37A, que son 65 kilómetros de este punto. Nosotros estamos acá actualmente y vamos a recorrer esta zona a ver si llegamos hasta la frontera con Estados Unidos, ¿no? Desde acá no podemos acceder a esta zona, no podemos ir para acá arriba, por eso sí o sí, para acceder a la parte más norte de Alaska tenés que ir por Canadá, no podés ir por acá. Es solamente un pueblo que se llama Stewart del lado canadiense y Hyder del lado americano, ¿no? Del lado estadounidense. Vamos a ver qué hay por acá, vamos a meternos por la ruta 37A, porque sería buenísimo, ¿no? Poder acceder a Alaska por ahí. Ahora, hay que ver, ¿no? Por ahí te dejan acceder ahí y después tenemos muy poco tiempo para recorrer Alaska y Estados Unidos a la vuelta, así que hay que ver si entramos o no, pero sí vamos a ir hasta Stewart, hasta la frontera con Alaska y Canadá. Ahora, desde acá, desde Kitwana hasta el Yukon, tenemos aproximadamente 727 kilómetros, ¿no? Ya hicimos más o menos como 100, creo que hay 100, acá, 105, acá hice 156, no sé qué corresponde, pero más o menos 100 kilómetros hemos hecho y nos faltan unos 600 kilómetros para llegar a la ruta, una de las rutas más importantes, ¿no? Una de las rutas donde nos va a llegar hasta esta fin de travesía. Pero antes, como les dije, amigos, vamos a ver si podemos llegar a Alaska un poquito antes. Por ahora Eros se la viene bancando un montón y ya no pierde tanto líquido, ¿no? Estamos a unos 200, 300 metros sobre el nivel del mar, no estamos tan alto, entonces la bomba de embrague no pierde líquido, que es muy importante, y el radiador ya está completamente tapado, ¿no? El liquidito ese que le pusimos, esas virutas, la verdad que sellaron muy bien y ya no recalienta. Como le decimos las cosas malas, también le decimos las cosas buenas. Por ahora Eros viene tremendo, viene muy bien, viene enfiladito para el norte y yo creo que esta bestia va a recorrer todo el continente americano. ¿Ese glaciar lo que es? ¡Ese glaciar! Este, ¿sabes cuál es, Fer? El glaciar Oso. ¡Wow! Se ve clarito cómo está congelado. Y se ve azul, ¿o no? Sí. Y de este lado podemos ver que con todos estos pilotes están frenando por si hay una avalancha, porque miren, se nota que esto va cayendo poco a poco, las piedras. Ahora, algo fabuloso de esta zona, que seguimos en la provincia de British Columbia, es que en invierno llegan a ser unos 50 grados bajo cero y la nieve realmente llega tan pero tan alto que las personas tienen que prepararse para el invierno teniendo ya su comida para prácticamente no tener que salir. Bueno, mirá dónde llegamos. El tremendo lago que conseguimos. ¿A dónde te está subiendo? ¿Qué es eso? No. Vamos a almorzar o tomar el té acá. Mirá lo que es este lago. Es una madera y pusieron unas sillitas y vos podés venir a merendar. Y mirá lo que hay acá también. Ah, para tirarte al agua. ¿Te animás a tirarte al agua? No, pero puedo hacer que me tire y me quedo acá. A ver, dale. A ver si me caigo. ¿Y ahora? No, mejor no, a ver si me caigo, hace frío. Y allá arriba encima tenés todas cascadas. Este lugar la verdad que es tremendo. Yo no sé cómo explicarles dónde estamos, porque creo que con las simples imágenes que están viendo no alcanza. Debería llegar también el aroma que hay, el sonido de los pájaros. Los mosquitos. Sí, los mosquitos. Y aparte de todo se formó una vecindad, ya que ya estaba formada y vinimos nosotros a completarla, donde hay un motorhome celeste gigante que pareciera que es de Europa, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? Se ve muy bueno ese motorhome. Yo creo que post Alaska podríamos comprar uno así. A ver, yo voy a pararme acá. Permiso, ¿eh? ¿Me aguanta a mí? Y recién habían 4 personas acá. Mirá, están ahí. Acá hay un motorhome, creo que sí es de Europa. Acá hay otro más.
Acá están los chicos, acá estamos nosotros, mirá. Y falta venir Pedro y Marta, que nos tenían que estar por ahí dando vuelta. Sí. Ahora, qué buen lugar. Mirá, hasta tenés para poner la sombrilla. Es una mesa flotadora. No, aparte de esto ahí en el medio del agua, imagínate. Acá hay un bote también. ¿Este bote se puede agarrar? Sí, ese bote se puede agarrar. Igual hay que estar atentos porque dicen que acá hay muchos osos. Sí, hay carteles por todos lados, ¿no? Acá dice zona de osos, ese cartel que está ahí. Así que hay que estar muy atento. Y allá hay otro bote, mirá, también, abandonado. Ahora este lugar cuando salga el sol debe estar genial, ¿eh? Yo no me muevo de acá hasta que no salga el sol. Acá voy a esperar así. Y te quiero decir una cosa, estamos a 20 kilómetros de Alaska. ¿Qué? 20 kilómetros de Alaska estamos. Nah. Sí, 20 kilómetros. ¿Qué Sí, pero decís? no seas tramposo. ¿Es Alaska o no es Alaska? Estamos a 20 kilómetros. Estamos a 20 kilómetros de Alaska. Se batió el agua. Mirá, los chicos se van a ir en el bote mesa. A ver si va Pipa, mirá. Sí, va. ¿Van a tener una cita romántica? Chao. Chao. Después le sirvo el salmón. Ah, estaría bueno, ¿no? Y cobramos. Llevamos la comida y cobramos. Claro. Mirá qué bueno que está ese bote mesa. No, está muy bueno. Nunca lo vi en ningún lado, ¿eh? Mirá Y Pipa eso cómo está. Es de uso público igual que la lancha que está ahí. Claro, ese botecito que está acá. Pues, o sea, está acá siempre. Y nadie se lo roba. No, nadie se lo roba. ¿Y por qué alguien se va a llevar lo que no es de uno? Mirá el mosquito, mirá. Este me va a picar, Fer. Matalo. No te vas a meter con mi novio. Este es el lago, el Clements Lake Recreation Site. Todavía seguimos en British Columbia, muy pero muy cerquita de la frontera con Estados Unidos. Mira. Va rápido, sí puede ser un castor, ¿eh? La cosa es así, hoy es el cumpleaños de Eli y vamos a pasar el cumpleaños acá con esta vista hermosa. Yo recién me acabo de abrir una cervecita. Vamos a llevarle papitas a los chicos. Mirá que es este paquete. Tremendo paquetito, ¿no? Siempre en un cumpleaños tiene que haber papitas. Traje papitas. Sí. Estamos de cumpleaños. Sí. ¡Feliz cumple! Cumpleaños Gracias. hoy. 34. ¡Qué grande! 34 ¿Cómo va, no Marta? son nada. Vamos a darle el gusto a Eli. Quería comer empanadas. Las empanadas se hicieron realidad. ¿Y cómo se comen? ¿Fritas? No, las van a hacer ahí, mira, en la Essen. Espectacular. Estoy haciendo algo también. Estoy haciendo unas tartas. ¿Tarta también? Ah, de todo tenemos, bueno. Ah, con pasta linda es esto. Sí. Entre una papita, ¿no? Una pasta linda encontrada en San Francisco. ¿Cómo En las encontrada? calles de San Francisco. ¿Cómo encontrada? ¿Que estaba en la calle? Sí, Fer salió a andar en bici y había como una venta de garage, o sea, que regalaban todo y se trajo la pasta linda en la mochila. Genial. ¿Y algo más, viste? Había varias cosas, pero bueno. Yo no- Está lejos la casa para llevarlas. Claro, yo no podía hacer un sillón, un sillón. Televisores. Claro. Pero está nueva esa pasta linda. que En Estados Unidos y acá también suelen tirar cosas nuevas. Ah. Sentate. Sentate. Muy bien. Ahora sí. Re obediente. ¿Cómo hicieron para que aprenda eso? Sola aprendió. No, le Sí, bueno, le enseñaste enseñó. con comida, con premios. Es un humano, Pipa. Tengo una invitada de lujo en la casita. Bueno, Pipa. Llegó engañada. Porque había comida, había mucho de la comida caliente. Creyó que iba a comer. Todo el mundo le hablará así a los perros.
se apaga. ¿Cuántas personas se necesitan para prender una vela? Va, una. Bueno, para la foto. Ah, velas que no prenden, dice acá. ¿En serio? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que los cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Yo ya venía a pedir un deseo, chicos. No, pensalo ya, pensalo. Pensar otro deseo, claro. Sí, para que no se vea. El mural para que prenda la vela. Ahí va. Pero es privado el deseo. Ahora sí, amigos, estamos en la ciudad de Stewart. Estamos en un pueblo en el cual hay una frontera. Miren, tengo atrás mío la bandera de Estados Unidos y la bandera de Canadá. ¿Por qué? Porque en este pueblo o en esta ciudad hay una frontera con Alaska. ¿Ustedes pueden creer que llegamos a una frontera con Alaska? Bueno, yo la verdad que no sabía que existía este lugar. Lo vi en el mapa, lo vimos con Fer y dijimos, tenemos que ir sí o sí hasta la frontera. Tenemos que venir sí o sí hasta este lugar para conocerlo, para ver qué hay, y justamente estamos acá. ¿Podremos cruzar Alaska? No sé. Vamos a ver si nos permiten cruzar o no, qué es lo que piden, qué es lo que no piden y si podemos verdaderamente, porque obviamente después nuestro viaje sigue y tenemos que ver el tema de los días que nos dan en un país y otro. Tengan en cuenta que cuando vos ingresás a Estados Unidos te dan cierta cantidad de días y esos días no se borran si no te vas de una frontera no limítrofe, de un país no limítrofe. Así que hay que estar atentos a eso. Estacionamos Aeros acá y vamos a recorrer este pueblo que parece que en invierno es una locura, ¿no? Hay muchas cosas raras que acabo de ver. Imagino lo que debe ser este pueblo en invierno. Debe estar, la verdad, tapado, pero tapado de nieve. Y miren lo que encontré acá. El grifo de agua, que es un grifo que está en Estados Unidos, bueno, en Canadá, tiene acá arriba una especie de como de bandera o alguna señalización para marcar dónde está. Porque yo supongo que en invierno esto debe estar por ahí hasta acá de nieve o seguramente lo tape. Entonces hay que saber a dónde está por las dudas si pasa algo, ¿no? Por si tienen que venir los bomberos y saber dónde está, bueno. Esto marca a dónde están los grifos de agua porque debe taparse por todos lados. Pero algo muy particular que tiene esta ciudad es que estamos muy bajo en el nivel del mar. Estamos a unos 20 metros de altura sobre el nivel del mar y muy cerquita de lo que es el Pacífico, ¿no? Y en el Pacífico ocurren cosas que en el Atlántico no. Por ejemplo, hay tsunamis. ¿Y qué pasa, amigos? En este lugar hay riesgo de tsunami. Esto es el cartel que dice evacuación route, ruta de evacuación por tsunami, para que te vayas por acá. Es algo totalmente loco pensar que en este lugar donde hay montañas, porque atrás mío tengo montañas, acá tengo montañas, hay ríos de tsunami. Bueno, estamos muy cerca del río y seguramente si pasa algún tsunami, yo la verdad no sé si pasó algún tsunami por esta zona, pero si llega a pasar, todo el agua del mar debe entrar por el río. Y bueno, esta es una ruta en la cual vos tenés que salir y escaparte, entonces ponen ese cartel de riesgo de tsunami. Una de las tantas peculiaridades que tiene este pueblo. Pasó algo tremendo, porque le dije a Fer, vamos a ir a la frontera a ver qué hay. Empezamos a manejar despacito, no sé qué, y de repente era, bueno, ¿entrás o volvés? Entrás a Alaska o volvés. El pueblo que hay en Alaska se llama Hyder. Y vos desde ahí, desde Hyder, no podés seguir avanzando para el norte. Es decir, tenés que volver otra vez a Canadá. Entonces nosotros no queríamos entrar a Estados Unidos y salir por el miedo a que después nos den menos tiempo en Estados Unidos para estar
o no hacer el papelerío para entrar y volver a salir. Entonces solamente queríamos ver qué onda ese lugar y no teníamos un lugar para parar. Sí, yo realmente estoy en shock que estuvimos frente a la frontera de Alaska y no entramos. Y no vamos a entrar a Alaska, a ese Alaska. Alaska es Alaska. Claro, pero a esa Por esta frontera. A esta parte de Alaska no vamos a entrar porque no tiene sentido que entremos ahí si no podemos continuar subiendo. Solamente conoceríamos Hyder, el pueblo de Alaska que está acá. No podríamos seguir avanzando. Es por eso que tomamos la decisión de no entrar a Alaska. Nunca estuvimos tan cerca de Alaska y no podíamos entrar. No, Nunca estuvimos tan cerca. Estuvimos a 1 metro. No, y yo le decía a José, doblá ahora, doblá, porque ya veo que si avanzás un poco más, ya cuenta como que ingresaste a Estados Unidos y para salir, después, como dice José, empiezan a contar los días de Estados Unidos y nosotros necesitamos que los días empiecen a contar cuando realmente, efectivamente ya recorramos Alaska, porque después necesitamos ese tiempo para regresar. Y como saben, Eros es viejito, vamos lento y no vamos a regresar en 5 días. Así que fue la primera vez que estuvimos tan cerca de Alaska y no pudimos entrar. Yo no tenía ni idea de la existencia de esta frontera. Es más, nos enteramos hace muy poquito, hace 1 o 2 días. Sí, me asusté porque en un momento me dijeron, che, estamos a 200 kilómetros de Alaska. Y era como, ¿qué? ¿Cómo 200 kilómetros de Alaska? Claro, nosotros pensamos que estábamos como a 1500. Es que en realidad estamos a 1500 de donde vamos a ingresar efectivamente. Estamos a mucho más. Bueno, pero por eso tomamos esta decisión de no haber entrado para no quemarlo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pongan en comentarios. ¿Hicimos bien en no entrar a este Alaska y entrar por la parte efectiva de Alaska donde realmente vamos a poder quedarnos y recorrer? Así que amigos, por estos motivos y porque el camino que había del otro lado en Estados Unidos era de ripio, no pudimos ingresar a Alaska. Por suerte, tomamos la ruta rumbo norte nuevamente y llegamos a uno de los lagos más hermosos y calmos que visitamos en Canadá para poder pasar la noche. Al otro día llegaríamos a la famosa autopista de Alaska, lugar donde todos los viajeros del mundo pasan a dejar su huella. Desde aquí nos quedan solo unos 900 kilómetros para terminar este gran viaje. Pero esto y mucho más lo vamos a ver en el próximo video de Americando. Así que suscríbete para no perderte esta gran llegada al norte del continente. Nos vemos en el próximo video, amigos.